rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis extrañas. Como un tieso se secó mi vigor, y mi lengua se me pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Hablando acerca de Jesús. La sed de Jesús fue tan grande, hermano, cuando lo llevaban a crucificar. La deshidratación de que él pasó fue tan grande que dicen que básicamente la lengua se comienza a hinchar y se le comienza a pegar a uno adentro de la boca. Uno básicamente ya no puede ni hablar a lo que pasó con Jesús. Ahora, esto es algo de su muerte. Esto está en Salmos. Ahora busca conmigo Miqueas 5, versículo 2. Miqueas 5, versículo 2. Y dice así su palabra, en Miqueas 5, versículo 2. Dice así: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Imagínense, hablando de Jesús. Ahora busque conmigo Isaías 7, versículo 14. Algunas de las profecías acerca de Jesús, de este evangelio, porque es importante saber de que lo que pasó con Jesús no es una historia simplemente. 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hablando de la profecía acerca de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está una virgen en ese entonces llamada María. ¿Ok? Póngase a pensar en esto. Ningún hombre la ha tocado. Y de pronto se le aparece un ángel. Por favor, póngase a pensar en esto, porque muchas veces leemos esta historia y simplemente es una historia. ¿Ok? Yo no sé a cuántos de ustedes se le ha aparecido un ángel, pero a esta mujer se le apareció un ángel y le dijo básicamente que ella iba a tener un bebé. Pero le dice: ¿cómo voy a tener un bebé si soy una virgen y nunca ningún hombre me ha tocado? Pero le dice, ¿vas a tener un bebé? Y le dijo: bueno, hágase como el Señor quiera. Y esta muchachita sale embarazada. Póngase a pensar en eso. Ella se iba a casar con un hombre llamado José. Y José era un buen hombre, porque cuando vio que María estaba embarazada, la trató de proteger, porque en ese entonces, si han descubierto que ella estaba embarazada, la hubieran apedreado, porque era la ley. Ella ya estaba comprometida a casarse con José. Entonces José trata de evadir esa situación y trata de enviarla por respeto, porque verdaderamente me imagino que él la amaba, y trata de proteger a María. ¿Ok? Pero ahora, en un sueño, también un ángel le habla a José y le dice: no tengas miedo de tomar a María como tu esposa, porque... Y le cuenta toda la situación. Y José escucha. Mire lo que está pasando ahorita. Dios está obrando en la historia de una manera sobrenatural. Sobrenatural. Ahora, la pregunta que usted se tiene que hacer en esta noche es: ¿cree usted eso? ¿Cree usted eso? Que esto pasó. Ahora, si usted comienza a creer que esto pasó, entonces estamos bien. ¿Ok? Entonces Jesús nace. Su nacimiento es un nacimiento como es un milagro, básicamente. Nace y comienza a crecer. Y cuando comienza el ministerio de Jesús, mire, no comenzó de un solo, comenzó a los 30 años para que se cumpliera la ley. Jesús comienza a predicar algo. Y las primeras palabras de Jesús, viene y predicó, y hay dos palabras, ¿ok? La primera es reino y la segunda es arrepentimiento. Dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero
por el perdón de los pecados. Y usted ya sabe toda esta historia, pero quiero llegar a un punto con esto. ¿Ok? Reino y arrepentimiento. Ahora, esto está en Mateo 4:17. Ahora le quiero decir algo. La palabra reino, porque Jesús básicamente vino a establecer un reino. Y lo estableció. Y lo logró establecer. Y ya está aquí ese reino. Es un reino espiritual. Y la batalla y la lucha de cada uno de nosotros no es contra sangre ni carne, sino que es contra huestes espirituales. Eso es lo que está pasando en este mismo momento. En su mente, en su corazón. ¿Dónde están sus pensamientos? ¿En qué es lo que está pensando usted? Y muchas veces nos encontramos pensando en cosas terrenales, cosas que queremos, objetos que podemos tocar. Ese no es el reino que Cristo vino a establecer. El reino que Cristo vino a establecer ya está en esta tierra y gobierna. Y es un gobierno de luz. Y el enemigo sabe que Dios, que Jesús ya venció. Y que cada palabra que sale, que tiene que ver con el evangelio de Cristo Jesús, tiene poder. Y usted dice que verdaderamente tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. Usted le habla a una persona de Jesús. Usted quizás dice, no mira nada y quizás la persona se enoje, pero queda una semilla sembrada en el corazón de esa persona. Y este evangelio es capaz de transformar personas. ¿Ok? Y eso es lo que Dios quiere. Y Jesús vino a predicar un arrepentimiento. Y vino a predicar su reino. Su reino es básicamente lo que Él vino a establecer. Y ahora, voy a regresar a lo del reino. Pero le quiero explicar la palabra arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento quiere decir cambiar totalmente de mente. ¿Ok? Totalmente. Cambiar su mente. Por ejemplo, usted creía antes que algo era de una manera. Y ahora cree que es de otra manera. Algo totalmente diferente. Y la palabra de Dios lo explica de esta manera. Si usted robaba, ya no roba más. Ese es el arrepentimiento. Dejar totalmente algo atrás. Uno se arrepiente. Y durante el arrepentimiento hay lo que se llaman convicciones. Estas convicciones solo las trae el Espíritu Santo. Y cuando usted deja y escucha la voz del Espíritu Santo, le voy a decir algo. No hay nada que lo pare a usted de estar aquí en esta casa adorando el nombre del Señor, porque esas convicciones no lo dejan solo. Esas convicciones le dicen, no, yo tengo que ir y tengo que estar con mis hermanos adorando y alabando a mi Dios. Ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca falla. Él siempre está ahí. Muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios. Y le voy a decir algo. No todas las personas que asisten a una iglesia son de Dios. No todas. Porque muchos están ahí por negocio. Muchos están ahí por conveniencia. Muchos están ahí y hay personas que le gusta a alguien y están ahí. Y son pocos los que están ahí porque aman a Cristo Jesús. Hay mucha religiosidad en las iglesias. Ahora, todos hemos escuchado todas estas palabras, pero ese no es el punto en qué está la gente. Ese no es el punto. Conocí a una señora que básicamente toda su vida, hasta el día de ayer, me imagino que ha pasado así, apuntando todas las cosas acerca de las otras personas. Pero no podemos vivir de esa manera, porque la relación es con usted. El compromiso con Jesús es suyo. Y es Jesús quien va a demandar de cada uno de nosotros en ese día que estemos ante Él. Pero le voy a decir algo, que cuando Jesús reina, verdaderamente reina en el corazón del ser humano, no hay absolutamente nada más importante que Él. Nada, absolutamente nada más importante que Él. Quiero que busque conmigo Juan 6, versículo 26. Y le quiero explicar algo acerca de esto. Juan 6, versículo 26. Esta es la primera vez que Jesús menciona la palabra iglesia.
6:26. Y dice así: de cierto os digo. No, ahí estamos bien, No, perdón, Mateo 16:13. Me fui por otro lado, pero vamos a leer porque ahí tengo un punto también. Mire lo que dice Jesús: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, ¿ok? Mire la cuestión. Jesús estaba sanando personas, y mire lo que les dice a la gente: ustedes no me están buscando por esos tremendos milagros que acabo de hacer. ¿Por qué lo estaba buscando la gente? Sino porque comisteis el pan y os saciaste. Eso está bien interesante. ¿Sabe qué significa eso? Que muchas veces, mientras nosotros estemos bien, vamos a seguir. Mientras hay algún beneficio para nosotros ahí vamos a estar. Los milagros que miraban, ok, está bien, pero no me está pasando a mí. La comidita sí me está cayendo bien. Los milagros, qué lindo, se levantó alguien de una silla de ruedas, gloria a Dios. Pero mi comidita, y eso es lo que estaba pasando en los tiempos de Jesús. Tremendos milagros. Y lo que pasaba en el tiempo del pueblo de Israel: se abrió el mar rojo. Gloria a Dios, se abrió el mar rojo. Pero ¿dónde está mi carnecita?, decía el pueblo de Israel. ¿Dónde están las cosas que yo tenía en Egipto? Y mire, hermano, pueden pasar milagros alrededor suyo. La gente ciegos pueden abrir sus ojos. Y eso a usted no le viene ni le va. Wow, abrió los ojos, qué bueno, se va para su casa. ¿Por qué? Porque no llega a usted. No llega a su corazón. No tiene nada que ver con usted. No tiene nada que ver. Entonces eso es lo que andamos buscando muchas veces. Si tiene que ver algo conmigo, ok, está bien. Pero si no, no. Y le voy a decir algo. Cristo quiere una relación con cada uno de nosotros. Y no quiere una relación de que cuando las cosas están bien, usted esté ahí. Y cuando las cosas estén mal, usted no está ahí. Esa no es la relación que Cristo anda buscando. Ok, ahora vamos a ir a Mateo 16:13. Mateo 16, versículo 13. Y quiero enseñarle algo. Y aquí voy a pararme, porque aquí sí quiero explicar algunas cosas. Mateo 16, versículo 13. Y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. ¿Ok? Cesarea de Filipo. Muchas veces podemos leer este versículo, y lo voy a leer todo ahorita, solo para que usted mire cómo muchas veces leemos la Biblia y ni siquiera nos preguntamos nada. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y algunos los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó las palabras. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿ok? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La primera vez que él usa la palabra iglesia, y agrega: y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Ok? Todos conocemos esta historia, pero ahora déjenme irme un poquito más profundo. Cesarea de Filipo. Y le voy a leer algo acerca de esto, de Cesarea de Filipo. Y aquí es donde está bien interesante. Era una ciudad situada a 40 kilómetros más o menos del norte del mar de Galilea. Estaba al pie del monte Hermón, Cesarea de Filipo, a un lugar de grandes manantiales. Tenía el río Jordán, una ciudad lindísima, ¿ok? Abundante reserva de agua, bastante fértil y atractiva para, mire esto, para culto religioso, ¿ok? Era el lugar que atraía todas las cosas paganas en ese entonces. En los periodos helénico y romano, numerosos templos fueron construidos en ese lugar.
a dioses, a demonios, aparentemente conocida como Baal Hermón, esta ciudad de Filipo, y Baal Gad. El periodo del Antiguo Testamento, este lugar fue llamado Panías, en honor al dios griego Pan, que se adoraba aquí. ¿Usted sabe quién es el dios Pan? Usted ha visto una cabra con la mitad de cuerpo cabra y la otra mitad de cuerpo humano, que la sacan muchas veces en películas de Hércules. Como mitología griega. Mitología griega. Bueno, este era un dios. Y en ese lugar donde Jesús fue, a Cesarea de Filipo, ahí echaban cuerpos, echaban personas en adoración a este Dios. O sea, lo sacrificaban ahí, en la fuente de las aguas. El manantial que emergía de la gran cueva se convirtió en el centro de culto pagano, comenzando en el siglo... ¿cuál son? En el siglo 3 antes de Cristo. Sí, en el siglo 3. Ok, mírelo interesante. Sacrificios eran arrojados en la cueva como ofrendas al dios Pan. Pan, el dios mitad hombre, mitad cabra, dios del miedo. ¿Ok? Mire lo que estaba pasando. Ahora, este lugar no solo era el lugar de ese dios, sino que ahí fueron y construyeron todos los templos de los dioses paganos. O sea que básicamente era el lugar de demonios. Era básicamente el lugar donde estaba concentrada la mayoría de templos paganos y donde estaba todo lo que tenía que ver con el paganismo y todo lo que tenía que ver con las cosas del diablo, con las cosas malas. Y viene Jesús y Él escogió a ir a este lugar y hacer una confesión. En primer lugar, la confesión que hizo fue esta. Las palabras de Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Usted quiere saber lo que es evangelio? Eso es evangelio. Que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Esas palabras traen poder. Y sobre esa confesión de Pedro es donde Cristo va a edificar la iglesia. Y Él se fue a parar a ese lugar donde estaba lleno de demonios. Se fue a parar ahí para decir esas palabras. Y dijo: ante todas estas cosas, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y fue a hacerlo a ese lugar en específico de Cesarea de Filipo. Así que esa es la razón principal por la que él fue ahí. Y es la primera vez que la palabra iglesia es mencionada en la Biblia por nuestro Señor Jesús. La iglesia fue establecida en ese momento. Y la iglesia nunca va a parar. Porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. El evangelio nunca va a parar. Se han hecho guerras contra la iglesia, se han hecho guerras contra los cristianos, se han hecho toda clase de cosas contra los cristianos, y esto no puede parar. Ahorita en Irán y todos esos lugares donde matan básicamente a los pastores aún así, llenos del Espíritu Santo, van y predican el evangelio y dan sus vidas por el evangelio. Esto no es cuestión del libro de los Hechos. Esto está sucediendo hoy en día aquí en Vancouver. Aquí en Vancouver, le voy a decir algo, está pasando algo bien grave. ¿Por qué? Porque aquí en Vancouver, mire, usted hace lo que hace y no hay problema. No hay problema. No miramos las consecuencias. Y mire, cada persona que me habla y está pasando por una situación difícil, ¿saben lo que me dicen a mí? Pastor, ore por mí. Ore por mí. Y mire, eso está de lo más equivocado. De lo más equivocado. Yo puedo orar por ellos, pero eso no es lo que ellos necesitan. Lo que ellos necesitan es venir ante Cristo Jesús y ellos mismos orar. Y orar todos juntos. Eso es lo que ellos necesitan. Ellos necesitan de Cristo Jesús. Quieren estar lejos. Mire, pastor, ore por mí. Y siguen en las mismas cosas. Eso no está bien. Quieren gritar desde allá: ¡hey, oren por mí! Como que si esa oración es una cuestión de religiosidad. Como que si esa oración les va a quitar algo por un momento y ellos pueden seguir en sus cosas. No es así, mi hermano. Y a las personas que van a estar viendo este video por internet, eso está mal. Está malísimo. Eso no es así.
Cada persona es responsable por su propia vida. Cada persona. Y hay consecuencias. Y mire, yo he visto personas pasar por tantas consecuencias del pecado y aún así se mantienen duros ante la palabra del Señor. Duros. ¿Por qué? Porque no quieren dejar que Jesús reine en sus corazones. Siempre hay una excusa. Cuando Jesús les dice ve, ellos dicen, pero verdaderamente quiere decir ve. Y otra cosa de tremenda falsedad que existe hoy en día es básicamente que usted puede hacer todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera y no hay problema. Esa es una mentira del diablo. Sí hay un problema. Porque las consecuencias del pecado siempre están ahí. Y es duro pasar por consecuencias del pecado. Mire, ¿de qué le sirve a una persona venir a Cristo ya cuando se está muriendo en un hospital? Y vienen a Cristo muriéndose en un hospital. Y Señor, sáname. Pero mire, Dios conoce los corazones. Si Dios sana a muchas personas, ¿sabe a qué van a regresar? A las mismas cosas que estaban haciendo. A Dios no se le puede mentir. Muchas veces, pero ore, mire, sí, mentira, porque le voy a decir algo. Yo conozco personas ahorita que deberían estar acá y no lo están. Que están pasando por dificultades. Ore por mí. No, venga usted, mi hermano, y usted ore. Y Dios va a contestar su oración cuando Él mire su corazón humillado y arrepentido delante de Él. Entonces Él sí va a venir y va a contestar la oración y va a sanar lo que tiene que sanar. Y lo más importante que Dios va a sanar es su alma, su corazón y su mente, porque eso es verdaderamente lo que nos lleva a donde Él quiere que vayamos. No podemos mentir. No podemos. Tenemos un programa en la radio que se llama La Neta y está bonito porque ahí aprovechamos de decir la verdad. De decir la verdad, porque muchas veces la gente no quiere ser confrontada. No le gusta escuchar la verdad. Pero no funcionan las cosas así. Esto de Jesús es real y Él quiere que las personas vengan a Él. Y Él constantemente está llamando, ven a mí, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí, pero no está diciendo, dígale al pastor que clame por usted y yo te responderé. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios le da algo a usted que hacer y le dice, clama a mí tú y yo te responderé. Pero no podemos tener una relación de un triángulo, no podemos. Vienen y hablan con el pastor. No, hay un solo mediador entre Dios y los hombres y su nombre es Jesús. Él es el único mediador. Yo no soy el mediador entre las personas y Dios. Cada persona es responsable y cada persona va a pasar por lo que tiene que pasar, por la desobediencia, muchas veces de no estar donde tienen que estar. Esa es la pura realidad de las cosas. Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él muchas veces confrontó a las personas y las personas se fueron. Ahora viene lo más importante y con esto voy a terminar. Jesús predicó el evangelio, confrontó a los fariseos. Porque los fariseos era un grupo religioso que básicamente se vestían bonito, tenían tremendos cultos, tenían cosas bonitas y tenían todo bien adornado. Pero eran personas que solo vivían apuntando el dedo y poniendo cargas sobre la gente. Y le decían, tú eres pecador, sé como yo. Y básicamente ellos se creían más que las otras personas y no reconocían que también ellos eran pecadores. Estos son los fariseos y Jesús los confrontó. Pero mire lo que pasa. Viene Jesús y viene a ser el héroe de las personas que estaban cargadas. Y Jesús viene a defender a estas personas. Y Jesús viene a sanar a los enfermos. Porque en ese tiempo una persona que era enferma, los fariseos venían y decían, este está enfermo porque cometió pecado sus padres o él ha cometido pecado. Se merece estar enfermo. Y viene Jesús y comienza a sanar a esas personas a las cuales los fariseos las estaban criticando. Cuando una persona sufría de problemas, de cualquier problema en el cuerpo, los fariseos estaban contentos porque decían, ese está pagando algún pecado. Y Jesús vino y en una ocasión con los discípulos le dice, no, esto no ha sucedido. Por esas razones, esto ha sucedido para que Dios sea glorificado. Y sana
a ese hombre. Y a los fariseos no le gustó. ¿Sabe lo que le gustó a los fariseos? Porque Jesús lo estaban siguiendo la gente y estaba cambiando la doctrina de ese entonces. ¿Sabe lo que le gustó a los fariseos? Y con esto termino. Atraparon a Jesús. Atraparon a Jesús para sacrificarlo. Y un hombre llamado Judas lo entregó. Y quiero que busque conmigo a Juan, capítulo 18, y versículos 5 y 6. Y mire, vinieron a atrapar a Jesús, porque básicamente ya tenían suficiente con este Jesús, que ha venido a cambiar las cosas. Y milagros y todas estas cosas comenzaron a suceder. Y vienen a atrapar a Jesús de noche. Y usted ya ha visto la película. Y mire lo que dice Juan 18:5. Le respondieron, básicamente porque Jesús les pregunta, ¿a quién buscáis? Y dice el versículo 5, y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba bien con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Póngase a pensar en esto, porque muchas veces pensamos que ellos vinieron y atraparon a Jesús. No, aún en el momento que lo vinieron a atrapar, cuando él confesó con su boca, yo soy. ¿Usted sabe lo que significa? Yo soy. Quiere decir Dios. Básicamente Jesús les dijo, yo soy Dios. Y esas palabras hicieron que los mismos soldados cayeran al suelo. Imagínense lo que Cristo hubiera hecho en ese momento con el poder que él tenía. Cayeron al suelo. Y él los esperó de seguro que se levantaran. Y les volvió a preguntar, ¿a quién buscáis? Es tremendo, pero ese es el poder de nuestro Cristo Jesús. Pero bueno, él se entregó. Nadie lo vino a agarrar a él. Él se entregó para morir por nosotros. Esto es bien importante. Y lo llevan a la cruz, lo sacrifican, y los fariseos, a los cuales él reprendió, vienen y se burlan de él. Dice, salvaste a muchos, ahora sálvate tú, Jesús. Y se burlaban de él. Y la gente a las cuales también él había predicado y había estado con ellos, ellos también estaban ahí para criticarlo. ¿Cómo es eso que él salvaba a la gente y ahora ni siquiera se puede salvar él mismo? Este es un falso. Y lo criticaban. Y él muriendo por ellos. Y mire lo más lindo de todo, que en su maldad, esta gente en su maldad, criticándolo a este hombre que había hecho tanto bien, criticándolo, aún así Jesús ora y le dice, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y Jesús muere. Y pareciera como que hay victoria para el enemigo. Pareciera como que ya los fariseos se van contentos. Es más, los fariseos envían a que se ponga una roca y que se pongan guardias a soldados romanos, porque no vaya a ser que los discípulos vayan y se roben el cuerpo de Jesús. Y ponen la roca, una roca grande, me imagino, y a los soldados más fuertes, me imagino, para que nadie viniera a tocar a ese cuerpo y vayan a decir que resucitó de entre los muertos. Pero es de Cristo. Mire, vinieron sus ángeles y removieron esa roca. Y este Cristo se levantó de entre los muertos. Y no lo vieron solo un par de personas, lo vieron más de 500 personas a Jesús después que resucitó de entre los muertos. Y es esa resurrección la que nos ha dado vida. Y este es el evangelio, el cual los discípulos predicaron, y la razón por la que ellos murieron y los apedrearon y los crucificaron aún a los discípulos. Y esta es la razón por la que usted está aquí. Esta es la razón por la cual ha existido guerras y han tratado y han quemado cristianos, y ha habido tremenda revolución en lo que es la reforma, y todo lo que ha sucedido durante la historia ha sucedido porque hubieron testigos